Buen día, gente, soy Bolívar Garcete, encargado de la cátedra de entomología de Facen UNA, y hoy seguiremos hablando sobre la cabeza de los hexápodos referente a piezas bucales y tipos de aparato bucal. Los diferentes apéndices y piezas bucales que rodean el espacio perioral o peribucal son lo que en su conjunto conocemos como aparato bucal. Y este aparato bucal puede presentarse de diferentes maneras según el tipo de alimento que aprovecha esta especie y la manera en que lo obtiene. El aparato bucal más generalizado y primigenio es el aparato bucal de tipo masticador, que responde a el tipo de aparato bucal que observamos en la clase anterior. Este tipo de aparato bucal funciona para alimentarse o de materia sólida o por lo menos para poder masticar materia sólida y sacar provecho a los fluidos que contiene. Entonces trataremos en detalle primero este tipo de aparato bucal, el aparato bucal de tipo masticador, para después ir pasando a las diferencias que hay con otros tipos de aparatos bucales. Yendo de adelante para atrás, la primera pieza bucal que encontramos es una pieza impar, que es el labro, que es la que cubre y protege la cavidad preoral anteriormente. En su cara interna es membranosa y lleva un lóbulo medio, que es la epifaringe, que es la que lleva las sensilias mecanorreceptoras y quimioreceptoras. Y además, este labro es un poco móvil por encima de las mandíbulas gracias a unos músculos aductores que se unen a las tormas, que son unos escleritos internos del labro. Ya más adelante veremos que en otros tipos de aparato bucal a veces esta epifaringe puede proyectarse y constituir una pieza importante en otro tipo de obtención de alimento. Ya si retiramos el labro, inmediatamente atrás de él se encuentra un par de mandíbulas. Cada mandíbula lleva en su base uno o dos lóbulos dependiendo del grupo al que pertenece. Puede llevar únicamente un cóndilo, que es lo que sucede en Entognata y en Arqueognata, o puede llevar dos articulaciones que son el cóndilo posterior y el acetábulo anterior. Uno que se articula al pleurostoma y el otro al clípeo. En el borde interno puede llevar una serie de dientes de diferente forma y disposición. Yo acá hice el ejemplo de cómo sería la nomenclatura en una abeja, por ejemplo, que tiene una trima sin dientes, una serie de dientes preapicales que son el pólex y los dientes apicales que son el rutelo, pero esto no es siempre siguiendo esta misma nomenclatura, es solamente un ejemplo y puede existir a veces más de una fila de dientes también. Esto sucede en algunas avispas, sucede en algunos escarabajos, sucede en saltamontes también, sobre todo en saltamontes que necesitan moler materia vegetal. Una pieza bucal que no es apendicular y que es simplemente un lóbulo que sale de la cavidad preoral es la hipofaringe. Es una proyección membranosa, pero que puede estar parcialmente esclerosada en su superficie adoral. Se proyecta justo detrás de la apertura de la boca y hace las veces de una lengua que se encuentra entre medio de todas las otras piezas bucales. Detrás de la hipofaringe generalmente es donde se abren los conductos de las glándulas salivares, y en algunos hexápodos con aparato bucal picador chupador es cuando también esta estructura, que normalmente no es visible, toma precedencia y se convierte en una estructura más de toma de alimento. Las maxilas son el segundo par de piezas bucales genuinamente apendiculares o demostrablemente apendiculares. Se articulan al hipostoma por medio de su primer segmento, que es el cardo. El stipes forma parte del cuerpo principal de la maxila y a él se articulan otras tres piezas. Los palpos maxilares se articulan del lado externo de la maxila y que son órganos sensoriales, principalmente táctiles y olfativos. La gálea, un poco más hacia el medio, que posiblemente tenga origen endítico y generalmente es flexible y porta quimioreceptores y a veces muchas cerdas. Y por último, la lacinia, que es el más interno de todos, el más mesal de todos, y que generalmente es rígida e incluso punzante, o incluso puede llegar a tener dientes en algunos insectos masticadores. En un insecto con aparato bucal de tipo masticador, las maxilas tienen una función de sujeción del alimento y en algunos casos en parte también la masticación.
articulación. Por último y posterior a todas las otras piezas bucales se encuentra el labio, que es el resultado de la fusión del segundo par de maxilas primigenios. En el labio se diferencian un postmentón basal y un prementón apical. Este postmentón puede estar o no diferenciado en un submentón y en un mentón, y el prementón va a llevar, así como sucede en las maxilas, tres pares, en este caso porque es una estructura impar fruto de una fusión, tres pares de otras estructuras. Hacia los lados externos un par de palpos labiales, también sensoriales como los maxilares, un par de paraglosas y un par de glosas, que van a tener diferente naturaleza de acuerdo al insecto y a la función que cumplen. A veces pueden ser más rígidas o menos rígidas o más esponjosas, todo depende de qué tipo de insecto se trate. Lo que sí importa saber es que las glosas y las paraglosas forman en su conjunto lo que se conoce como lígula. El aparato bucal masticador es el más básico y primigenio y está presente en adultos de todas las ramas principales de Hexápoda, al menos en sus órdenes más generalizados. Esto incluye Entognata, Archaeoptera y Zygentoma, Odonata, todos los ortopteroidea, el orden Neuroptera, el orden Coleoptera y el orden Mecoptera. Además, el aparato bucal masticador se encuentra en muchísimas larvas, incluso en larvas de miembros de órdenes donde los adultos tienen otro tipo de aparato bucal completamente diferente, como Ephemeroptera, Trichoptera, Lepidoptera, Siphonaptera, Diptera, Hymenoptera. Incluso algunas larvas poseen variantes interesantes del aparato bucal masticador, como es el caso de las larvas de Odonata, que tienen el labio modificado de forma que es como un brazo que al mismo tiempo es una máscara que protege las piezas bucales por adelante en su estado de reposo y con el que pueden atrapar con mucha rapidez presas que pasan frente a ellos. Todos los demás tipos de aparato bucal que poseen diferentes grupos de insectos están destinados a la obtención de alimento en forma líquida. El primero de ellos es un aparato bucal ligeramente diferente al aparato bucal masticador y que es el que se conoce como masticador lamedor. Es típico de Hymenoptera y les permite masticar presas o manipular objetos con las mandíbulas, mientras que su complejo labio maxilar está encargado de lamer y succionar casi exclusivamente solamente alimentos líquidos. En el aparato bucal masticador lamedor, las mandíbulas son de tipo masticador y el labio se encuentra articulado a los cardos de las maxilas en lugar de estar articulado al hipostoma. ¿Qué pasa con esto? De esta manera, el movimiento del labio depende mucho más del movimiento de las maxilas y ambas, maxilas y labio, actúan en un conjunto o complejo labio maxilar que cuando es visto de perfil actuando parece un brazo que sube y baja. A su vez, las gáleas pueden contribuir junto con las paraglosas, los palpos labiales, para formar un tubo de succión a través del cual, con este movimiento hacia adelante y atrás y arriba y abajo del complejo labio maxilar, la glosa puede actuar como un émbolo que realiza la succión de las sustancias líquidas. Y de por sí la glosa es en este caso bastante esponjosa y peluda, justamente para poder recoger con más facilidad las sustancias líquidas. En el orden Zocoptera tenemos un caso bastante particular porque el aparato bucal es básicamente de tipo masticador, pero las maxilas están modificadas bastante de manera que las lacinias forman estiletes punzantes, como sucede en hexápodos con aparato bucal picador chupador. No es un tipo de aparato que tenga un nombre propio, pero sí es otra desviación leve de lo que es un aparato bucal de tipo masticador. Ya en Tizanoptera tenemos un aparato bucal mucho más transformado, similar en ciertas funciones a un aparato de tipo picador chupador, pero con rasgos peculiares que hacen que tenga un nombre propio, que es el de raspador chupador. En este caso, el labio y los estipes maxilares forman un cono bucal y dentro de ese cono bajan ambas lacinias y la mandíbula izquierda, que funcionan como pequeños raspadores para poder alimentarse a nivel tisular o celular, principalmente de tejido vegetal. A veces pueden ser
depredadores también. La mandíbula derecha está atrofiada o está totalmente ausente y de esta manera toda la región preoral resulta asimétrica. Entonces podemos ver aquí en este corte el labro, el labio, las líneas, la mandíbula y la hipofaringe. Estos dos tipos de aparato bucal mencionados anteriormente nos traen al que se consideraría, por el orden en que estamos hablando, el cuarto tipo de aparato bucal básico, el de tipo picador chupador. En realidad este es un término de conveniencia que incluye cualquier insecto que posea una probóscis que sirva para perforar el tejido vivo y extraer alimento líquido. ¿Por qué? Porque surgió varias veces dentro del árbol evolutivo de los insectos de maneras totalmente independientes y por lo tanto convergentes a partir de diferentes estructuras. No siempre exactamente las mismas estructuras van a funcionar para perforar tejidos, y eso vamos a ver ahora de acuerdo a cómo evolucionó en cada grupo. En Hemiptera tenemos un aparato bucal de tipo picador chupador en donde el labio, que es lo que observamos externamente, forma una funda o rostro que contiene dentro de ella 4 estiletes que están formados por las 2 mandíbulas y las 2 maxilas. Entre las maxilas se forma un canal alimentario mayor y un canal salivar menor. El labro está bastante reducido y generalmente solo protege la base misma del rostro. En Thyrápteros del suborden Anoplura, que son los piojos picadores, se trata de ectoparásitos obligados, súper especializados, en donde tenemos una situación parecida a lo que vamos a ver bastante más adelante que sucede con Entognata, que las piezas bucales surgen del fondo de un bolsillo que se forma por una invaginación de la cavidad preoral. De este bolsillo sale una serie de estiletes que se interpreta que son formados por el labio, la hipofaringe y las lacinias. Por otro lado, las mandíbulas están bastante reducidas y retraídas dentro del comienzo de este bolsillo, y el labro forma como un pequeño semitubo conocida con el nombre de austelo, que es un nombre que vamos a ver aplicado a otro tipo de estructura en Diptera y en Trichoptera. Entonces, en los piojos picadores no es visible una probóscis, sino que ellos pueden sacar y retraer esta serie de estiletes para tomar el alimento. En Siphonaptera, o sea pulgas, el aparato bucal es un poco diferente otra vez, porque acá las lacinias y la epifaringe son las que constituyen los estiletes, la epifaringe, no la hipofaringe, mientras que los estipes y los palpos labiales forman la funda de estos estiletes para conducirlos. El conducto alimenticio corre por debajo de la epifaringe y el conducto salivar, que acá no está ilustrado, corre entre las lacinias. Diptera es posiblemente el orden más heterogéneo en cuanto a las transformaciones que se dan en su aparato bucal. En Diptera la condición picadora surgió unas cuantas veces a partir de un prototipo de aparato bucal de tipo austorio esponjoso que vamos a ver más adelante, y por lo tanto los detalles pueden variar un poco dependiendo del grupo. En cualquiera de los casos, el labio forma la parte más visible, la probóscis del aparato bucal o rostro también, que sirve de funda a los estiletes. En el conjunto de familias que se conocen como Nematócera tradicionalmente, y también en aquellas que se conocen tradicionalmente como Brachícera, y esto incluye mosquitos o jejenes o marigüí en el caso de los Nematócera, y tábanos y moscas cazadoras en el caso de los Brachícera, existe un juego de 6 estiletes. Está el labro epifaringe, dentro del cual corre el canal alimentario, ambas mandíbulas, la hipofaringe, dentro de la cual corre el canal salivar, las lacinias, y todo esto envuelto por el labio. Es básicamente el mismo tipo de conformación que vamos a ver en un tábano o en un asílido, en una mosca cazadora, tal vez con un poco de diferencia en la forma, pero la posición sigue siendo la misma y las piezas siguen siendo las mismas.
Sin embargo, ya en Ciclorrafa, que son las moscas muscoides, las mandíbulas y las lacinias ya no forman parte de los estiletes, están atrofiadas. Y a manera de estiletes existen únicamente el labro epifaringe y la hipofaringe, llevando respectivamente el canal alimentario y el canal salivar. Esto nos lleva a el otro tipo, el quinto tipo de aparato bucal, para que vean que es un poquito arbitraria esta asignación de nombres, porque pueden ser por orígenes similares o por orígenes diferentes y dar lugar a aparatos bucales de un estilo similar. En dípteros, braquíceros y ciclorrafa, que no son picadores, encontramos lo que es considerado este quinto aparato bucal, el chupador esponjoso, que consiste en un austelo labiomaxilar flexible que termina en un labelo esponjoso, y dentro de él el labro epifaringe y la hipofaringe, así como vimos en las moscas muscoides picadoras, conforman los canales alimentario y salivar respectivamente. Un tipo de fusión similar vamos a ver también en el orden Trichoptera. Ellos también tienen un austelo labiomaxilar flexible. Ellos también carecen de mandíbulas, solo que los palpos maxilares y los palpos labiales, que son bastante reducidos en dípteros, en Trichoptera van a estar muy bien desarrollados. Ya en Lepidoptera vamos a ver una extrema reducción de casi todas las piezas bucales. Vamos a tener un labro reducido, un labio también reducido, que lo único que tiene de gran tamaño son los palpos, que van a proteger a la parte delantera de la cabeza y las piezas bucales por al frente, y las maxilas, que es la única parte que realmente está desarrollada, van a desarrollar únicamente las gáleas, formando un tubo flexible y espiralado que se conoce como espiritrompa y constituye el sexto tipo de aparato bucal con nombre propio. Esta espiritrompa está formada, como dije, por ambas gáleas que se unen entre sí en cremallera y dentro de la cual corre el canal alimentario. A modo de mención especial, cabe destacar tres tipos de aparato bucal muy especializados que poseen ciertas larvas. En el caso de las larvas de Neuroptera, las mandíbulas están acanaladas a lo largo y a ellas se acoplan las lacinias de las maxilas, también semiacanaladas a lo largo, y que en su conjunto forman un tubo a través del cual la larva puede morder a una presa y al instante comenzar a sorber sus fluidos. Por otra parte están las larvas acuáticas de varios dípteros nematóceros como mosquitos, jejenes y quironómidos, que poseen múltiples penachos vibrátiles en varias de sus piezas bucales o incluso otros apéndices de la cabeza, gáleas, palpos maxilares, labro, incluso antenas, que vibran y generan una corriente de estilo convectivo que atrae hacia la boca las partículas suspendidas en el agua. Y por último, un aparato bucal que es el que se podría decir que es el más transformado de todos, es el que vemos en las larvas acéfalas de los dípteros ciclorrafos, o sea, las moscas muscoideas. Estas larvas perdieron prácticamente todo indicio externo de cabeza y de apéndices cefálicos. Pueden observarse algunas papilas que representan algunos de estos apéndices, pero internamente existe un esqueleto cefalofaríngeo que está formado principalmente por el tentorio de la cabeza y al cual se articulan las mandíbulas, que se presentan en forma de un par de ganchos y que sirven para desgarrar el alimento. Y como mención súper especial y cerrando esta clase, tenemos insectos que carecen completamente de aparato bucal, que es el caso de los adultos del orden Ephemeroptera, cuyos apéndices bucales están completamente atrofiados, ya que estos insectos no se alimentan durante su etapa adulta. De hecho, poseen vidas adultas súper cortas. Y esto es todo por hoy. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente clase.